¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter a fondo en un tema fascinante. Vamos a explorar cómo la música ancestral latina funcionaba y pues siga funcionando como una medicina para el cerebro. Exacto. Tenemos textos que hablan de cómo culturas como la azteca, la maya, usaban el sonido para sanar, mucho antes de la neurociencia moderna. Muchísimo antes. Nos basaremos en fuentes como Ancestral Frequencies, Latino Music as Brain Medicine y otras investigaciones. La idea es descifrar cómo estas tradiciones sobrevivieron, ¿no? Ajá. Cómo se metieron en géneros que hoy llamamos como el mariachi, la cumbia, y qué dice la ciencia ahora de su poder. Es que es justo eso. La idea central es potente. El sonido como una tecnología ancestral para el bienestar. Suena increíble. Y lo es. Fíjate que al estudiar los sistemas de sanación mesoamericanos, uno se da cuenta de la sofisticación que tenían. Para ellos, la música no era nomás un adorno o entretenimiento. Claro. La veían como un canal consciente hacia energías curativas, una forma de conectar con lo divino, con la naturaleza, para recuperar el equilibrio. Ya entendían intuitivamente que el sonido era una herramienta terapéutica poderosa, mucho antes de los electrodos y los mapeos cerebrales. Empecemos por ahí, por las herramientas, los instrumentos. Las fuentes hablan mucho del teponatzli. Ah, sí, el tambor sagrado azteca. Exacto, de madera hueca, con 2 tonos distintos, y lo describen casi como una tecnología espiritual, no solo un instrumento. Totalmente. Esa era la visión. Se creía que sus ritmos podían llamar energías buenas, limpiar las malas, hasta hablar con los ancestros. Híjole, imaginar esas ceremonias. Y no estaba solo, ¿eh? Hay que pensar también en las ocarinas de barro, Cierto. que por mucho tiempo se pensó que eran juguetas, no. Pero hoy se sabe que eran instrumentos acústicamente complejos, ¿Para qué los usaban? pues diseñados para inducir estados de trance o facilitar procesos de sanación. También estaban las sonajas de hueso, como el Omitzicahuastli. ¿El qué, perdón? Omitzicahuastli era básicamente un hueso, a veces un fémur humano o de animal, con ranuras. Se raspaba. Ah, como un güiro primitivo. Exacto. Es el ancestro directo del güiro. Y todos estos juntos, creaban paisajes sonoros muy específicos, con fines terapéuticos. Pero, a ver, ¿cómo sabían qué tocar? ¿Era nomás tocar por tocar o había una intención clara detrás de los ritmos, los chamanes, los sanadores? No, definitivamente había una intención clarísima. Usaban patrones rítmicos y frecuencias específicas, de forma deliberada. ¿Buscando qué? Buscaban inducir estados alterados de conciencia, necesarios para la sanación o para tener visiones, ese tipo de cosas. Y lo asombroso, de verdad, es que parece que intuían lo que hoy los electroencefalogramas nos confirman. ¿Qué cosa? Que ciertas frecuencias de sonido pueden modificar las ondas cerebrales. ¿Podían de alguna manera guiar la mente a estados alfa? Relajación, Exacto. ¿O teta? meditación profunda, creatividad. Ajá. Incluso gamma, que son estados de alta concentración. ¡Órale! ¿Y hay ejemplos concretos? O sea, ¿se sabe de alguna frecuencia en particular que usaran? Bueno, aquí entramos un poco en la especulación informada, pero es muy interesante. Algunas investigaciones sugieren que ciertas técnicas de percusión muy rápida, especialmente en tambores como el teponaztli, podían generar armónicos o pulsaciones rítmicas cerca de los 40 ciclos por segundo. O sea, 40 Hz. Exacto, 40 Hz. Y resulta que justo esa frecuencia, la de 40 Hz, la neurociencia moderna la está identificando como súper importante para la salud cognitiva. No me digas. ¿Para la memoria y eso? Sí, para la memoria, la sincronización entre neuronas, vaya, es una conexión, híjole, muy sugerente. Es que es increíble pensar en eso. Y lo que también es asombroso es cómo estas prácticas, o bueno, sus ecos, ¿no?, sobrevivieron a todo, a la conquista, a cambios culturales brutales. Sí. ¿Cómo fue esa transición? De las ceremonias sagradas a la música popular que escuchamos hoy. Es una historia increíble de resiliencia cultural, de adaptación. Esas frecuencias, esos patrones sonoros que se consideraban sagrados o curativos, no desaparecieron así nomás, se fusionaron. Se mezclaron. Claro. Con influencias europeas, instrumentos de cuerda, nuevas armonías y también africanas, polirritmias, otros tambores, y encontraron una nueva vida, a veces medio escondida, digamos, en géneros musicales que después definirían la identidad latina moderna.
se quedaron ahí, en la música del pueblo. Como el mariachi, que surge, entiendo, en el occidente de México por ahí del siglo XVIII, con esa mezcla tan clara de lo indígena y lo español. Justamente. Y si lo ves con esta lente de la sanación sonora, es revelador. El guitarrón, por ejemplo. El bajo, ese grandote. Ese mero, con sus frecuencias graves, profundas, resonantes, cumple una función vibratoria parecida a la de los tambores ceremoniales antiguos. Produce vibraciones físicas que, pueden ayudar a activar la respuesta parasimpática del sistema nervioso, o sea, la que nos calma, la que induce relajación. Tiene todo el sentido. Sientes esa vibración en el pecho, literal. Y la vihuela, la guitarra esa más aguda. La vihuela y también las trompetas, los violines, aportan los patrones rítmicos y melódicos que mantienen ese pulso energético. Ese llamado a la emoción, a estar presente, que también era clave en las ceremonias. No es solo sonido al azar, es estructura con intención. Y siempre me ha impresionado la carga emocional del mariachi, más allá de las letras, que a veces son, desgarradoras o súper alegres. Hay algo en la música misma, en las notas. Se menciona por ahí la tonalidad de do sostenido menor, C sharp. Tocaste un punto clave. Fíjate que esa tonalidad, do sostenido menor, que se usa muchísimo en el mariachi para expresar melancolía, pasión, armónicamente crea patrones muy claros de tensión y liberación. Ajá. Y la neurociencia empieza a ver que experimentar esos ciclos de tensión-resolución en la música puede ser terapéutico en sí mismo. ¿Cómo? Pues ayuda a procesar emociones complejas. El duelo, la nostalgia, la pérdida, funciona casi como una catarsis colectiva pero segura, en un espacio contenido por la música. O sea que esa tristeza que a veces da el mariachi, ¿Tiene una función? dejarnos sentir para luego soltar. Exactamente. Permite eso que algunos psicólogos llaman granularidad emocional. Granularidad emocional. Sí, la capacidad de sentir y diferenciar matices de emociones complejas. Y eso es fundamental para la salud mental. La música te da permiso para sentirlo. Fascinante. Qué bárbaro cómo el mariachi guardó todo eso. Y no es el único, ¿verdad? Pienso en la cumbia. Otro gigante con una mezcla de raíces tremenda. La cumbia es otro ejemplo perfecto de esta. Preservación y mezcla sonora. Nació en la costa caribe de Colombia con aportes indígenas, africanos, europeos, y se regó por todo el continente, adaptándose. Sí, hay 1000 tipos de cumbia. Pero en sus formas más tradicionales mantuvo elementos terapéuticos importantes, como ese patrón rítmico de doble golpe. Doble golpe. Sí, un patrón que era fundamental en muchas danzas y rituales ancestrales de la zona. ¿Y qué instrumentos de la cumbia tradicional conectan con eso? Usaba las gaitas indígenas, las cuisi, la tambora, que es ese bombo grande que marca el bajo, y un montón de percusiones, las claves, las maracas. Que vienen de las sonajas rituanes. Justo. Y el güiro, heredero de lo michicahuatzli que mencionamos. Todos juntos mantenían rangos de frecuencia y sobre todo patrones rítmicos que se usaban originalmente en ceremonias comunitarias, de sanación, de celebración. El ritmo de clave es básico en mucha música latina. Y deriva de principios rítmicos precolombinos. Esos patrones Y el tempo, el ritmo general de la cumbia, ese que te hace moverte. suelen dar por ahí de los 80 a 120 BPM, pulsaciones por minuto. Y ese rango es interesante. ¿Por qué? Porque se sincroniza fácil con un rango de frecuencia cardíaca asociado a la actividad moderada, pero también a la relajación activa. Es un estado bueno para la cohesión social, para ciertos tipos de sanación en grupo, te da energía, pero no te agota. Ok, aquí es donde la cosa se pone de verdad asombrosa, porque estamos viendo cómo la ciencia moderna, la neurociencia, empieza a validar estas intuiciones ancestrales. Volvamos a esa frecuencia de 40 Hz que mencionaste. Sí, es que ese es uno de los hallazgos más impactantes, yo creo, y que parece tender un puente directo. Investigaciones muy serias, del MIT, por ejemplo, están mostrando que la estimulación sensorial a 40 Hz, ya sea con luz, sonido o vibración, Ajá. puede tener efectos neuroprotectores muy notorios, al menos en modelos animales hasta ahora. ¿Cómo cuáles? Pues se ha visto que puede reducir la acumulación de placas de beta-amiloide, esas proteínas feas que se asocian con el Alzheimer, hasta en un 50%. ¿En serio? 50%. ¿Y cómo funciona? ¿Qué hace esa frecuencia en el cerebro? Bueno, parece que hace varias cosas. Por un lado, ayuda a sincronizar las ondas cerebrales gamma, que son importantes para funciones cognitivas de alto nivel. Y por otro lado, y esto es clave,
Parece que activa a las microglías. Microglías. Son como el equipo de limpieza del cerebro, las células inmunes que viven ahí. La estimulación a 40 Hz como que las despierta, las impulsa a limpiar desechos y toxinas, como las placas de amiloide. ¡Wow! Y también se asocia con mejoras en la memoria, en la plasticidad neuronal, la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse. Es una conexión fuertísima la que se plantea entre los ritmos rápidos de tambores como el teponaztli y estos descubrimientos sobre los 40 Hz. Pero, a ver, ¿qué tan segura es esa conexión? ¿O es más una hipótesis basada en cómo creemos que sonaban? Es una excelente pregunta, porque obvio no tenemos grabaciones de ceremonias aztecas. Claro. Es más bien una hipótesis muy sugerente. Se basa en análisis acústicos de réplicas de estos instrumentos y en el estudio de patrones rítmicos tradicionales que sí se han conservado en algunas comunidades. Cuando tocan estos tambores con esas técnicas rápidas, repetitivas, que se describen en códices o crónicas, sí generan perfiles de frecuencia complejos y sí incluyen componentes importantes alrededor de los 40 Hz y sus armónicos. O sea que es plausible. Muy plausible. Aunque no lo podemos probar al 100, parece muy probable que, a base de observar qué funcionaba, llegaron a usar ritmos que, sin saberlo, aprovechaban estos mecanismos neurológicos. Una especie de biohacking ancestral, si quieres llamarlo así, basado en la pura experiencia. Entendido. Biohacking ancestral. Me gusta. Y bueno, más allá de la frecuencia, las fuentes también dicen que ciertas tonalidades tenían un poder curativo particular. Mencionamos do sostenido menor en el mariachi. ¿Hay otras? Sí, y la ciencia también empieza a ver que no solo la frecuencia importa, sino la estructura armónica, la tonalidad. Por ejemplo, el acorde de fa mayor. Fíjate, culturalmente se asocia mucho al cuidado, al consuelo, a lo pastoral. Lo encuentras en música tradicional mexicana como algunos sones jaliscienses. Ajá. Y neurológicamente parece que favorece respuestas parasimpáticas. Ayuda a bajar el cortisol, la hormona del estrés, facilita la regulación emocional. Es como un abrazo sonoro. Un abrazo sonoro. ¡Qué bonito! Y luego está el tempo, el ritmo general. Mencionamos la cumbia, pero un tempo más lento, alrededor de 80 BPM. Aparece mucho en música considerada curativa. 80 BPM. Sí, se ha visto que ese tempo optimiza la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es un indicador de qué tan sano está tu sistema nervioso autónomo. También activa redes neuronales que tienen que ver con manejar la ansiedad y la depresión. Induce un estado como meditativo, más calmado, promueve la respuesta de descansar y digerir. Esto le da una capa totalmente nueva a la música que hemos oído siempre. Ya no es solo fiesta o identidad, es potencialmente una herramienta de bienestar. Exacto. Y esto conecta con algo más profundo que mencionan las fuentes, la resiliencia cultural. Dicen que las terapias musicales de ahora empiezan a reconocer que usar música y valores culturales latinos, como el familismo, la confianza, el personalismo, mejora los resultados. Es que es fundamental. Absolutamente crucial, sobre todo si pensamos en un contexto bien preocupante, lo que algunos llaman la triple epidemia cerebral. Triple epidemia cerebral. Suena fuerte. Y lo es. Afecta de manera desproporcionada a las comunidades latinas, sobre todo en lugares como Estados Unidos. Estamos hablando de un riesgo mucho mayor de desarrollar Alzheimer. Leí que 1.5 veces más que blancos no hispanos. Exacto, y con proyecciones de aumento tremendas. Y a eso súmale tasas elevadas de depresión, ansiedad y lo que llaman fatiga cognitiva. Híjole. Y todo esto muchas veces ligado a factores socioeconómicos, a barreras para acceder a la salud, al estrés crónico. Entonces, la música, como parte de esa herencia cultural, podría ser una vía para ayudar con esto. Y aquí las fuentes nos llevan a una aplicación moderna súper concreta, una composición llamada Respiro del Alma. Ajá. Creada por Rachel Bickley para una compañía, Vibes Sound Design. Suena como la culminación de todo lo que hemos hablado. Busca hacer eso, en cierto modo. Una síntesis consciente. Se presenta como una experiencia de terapia de sonido, diseñada justo pensando en esa triple epidemia y en la herencia cultural latina. Intenta tejer la sabiduría ancestral con la neurociencia más nueva. Su base estructural, por ejemplo, es esa frecuencia transformadora de 40 Hz. ¡La metieron en la música! Sí, integrada sutilmente en toda la pieza, buscando apoyar la plasticidad neuronal, los mecanismos de limpieza del cerebro, a nivel celular. ¿Y cómo integra lo demás?
Las tonalidades, el ritmo. Pues de forma muy estratégica, usa el acorde de fa mayor para crear como espacios sonoros de calma, de cuidado. La compositora dice que es como codificar el abrazo de la abuela en sonido. ¡Qué imagen! Y esos momentos se equilibran con pasajes en do sostenido menor, buscando ofrecer esa vía para procesar emociones, esa catarsis que reconocemos del mariachi, pero en un contexto terapéutico. ¿Y el ritmo? Todo sobre un tempo constante de 80 BPM. Ese pulso meditativo que busca crear como un santuario temporal. Una pausa del ritmo frenético de hoy para que el sistema nervioso pueda entrar en modo de recuperación. ¿Y qué instrumentos usa? Me imagino que también los eligieron con cuidado. Totalmente. La instrumentación es un homenaje y busca resonar culturalmente. Usa el guitarrón mexicano para las frecuencias graves de anclaje conectando con los tambores. Las maracas y sonajas, que descienden de instrumentos de sanación indígenas, aportan texturas de alta frecuencia que buscan estimular esas oscilaciones neuronales ligadas a la claridad mental. Ajá. El patrón de la clave está ahí, pero más lento, como un ancla meditativo familiar. El güiro con esa conexión a lo Mitzicahuastli. Todo pensado para ser terapéutico y culturalmente relevante. Las fuentes usan un término bien interesante para esto: neuroplasticidad cultural. ¿Qué quiere decir eso? Es un concepto muy poderoso. La idea es que nuestro cerebro es más receptivo a los estímulos terapéuticos y por lo tanto cambia y sana más fácil. Eso es neuroplasticidad. Cuando esos estímulos nos suenan familiares culturalmente, cuando no son significativos. O sea, Que cuando las frecuencias curativas, los ritmos, las tonalidades, vienen envueltas en sonidos que resuenan con nuestra herencia, con nuestra identidad, el cerebro como que les pone más atención. Es como si dijera, este lenguaje sonoro lo conozco, es de casa, voy a dejar que me influya más. Se procesa más profundamente. entonces una pieza como Respiro del Alma intenta hablar ese lenguaje sónico latino para entregar beneficios neurológicos de forma más efectiva. Precisamente, busca ser un puente. Intenta saltarse posibles barreras de lenguaje o culturales que a veces hay en la atención médica tradicional. Ofrece una intervención de bienestar que se siente propia, familiar, pero que al mismo tiempo trabaja sobre mecanismos neurológicos que la ciencia está identificando. La verdad, ha sido un recorrido impresionante. Desde esos rituales sonoros en Mesoamérica hasta los laboratorios de neurociencia y el diseño de sonido terapéutico de hoy. La idea que me queda flotando es muy fuerte. La música latina, en todas sus formas, es más que arte, más que entretenimiento. Podría ser medicina codificada para el cerebro, un legado de bienestar colectivo pasado de generación en generación. Totalmente. Y que se presenten cosas como Respiro del Alma justo en el mes de la herencia hispana lo subraya. La propia herencia puede ser medicina. Exacto. Y nos deja con una pregunta ahí, ¿no? Resonando. ¿Cuántas otras tradiciones musicales ancestrales, de cualquier lugar del mundo, podrían tener conexiones parecidas? Entre prácticas antiguas y beneficios neurológicos, esperando que las redescubramos o que la ciencia las valide. ¿Cuánta sabiduría sobre el bienestar integral, mente, cuerpo, espíritu, sigue codificada no solo en la música, sino en otras artes? La danza, los tejidos, las historias que se cuentan. Es verdad. Quizás es una invitación a escuchar nuestro propio legado cultural, el que sea que tengamos, con oídos nuevos, buscando esas frecuencias curativas que chance y están escondidas a plena vista, o a pleno oído.